Eso es pólvora, no tira red. Hola, ñeña. Pasar davant. Para disparar. Vale, pues disparen ellos, Las unidades comienzan a abrir fuego a larga distancia. A más de 100 metros estos fusiles eran prácticamente muy imprecisos Inútiles. y su efectividad muy escasa. En el ala derecha comienza el enfrentamiento entre la caballería de ambos ejércitos. Que van a pelear. A más de 100 metros no le pegaba y vamos. En esta época, la caballería iba armada de 2 pistolas en arzón sobre ambos lados de la silla de montar, pero sobre todo hacían uso de los sables. Los aliados intentan con un contraataque por sorpresa de caballería sorprender a la caballería borbónica. Sorpresa. El enfrentamiento se va extendiendo a lo largo de la línea. Animados por los primeros avances, la infantería aliada comienza su avance. ¿Qué son el mormón, Sally? ¿Qué? Son els mormons. ¿Qué di los mormones? Tot això es grava, saps? Tras un primer encuentro indecisivo, la caballería vuelve a sus líneas para reorganizarse. Hòstia, menos ya que le queda. Els bobons. Els cowboys. Perquè no es troba, hòstia. Cosa negar tornarem. Però en una gorra. Cada vegada van acostant-se més. Mira que machos hay tres ahí tirant avant. Chico, que vos dispararán. Mira. ¡Ahí estamos! Muy rico. Unas unidades con armamento ligero se avanzan de las líneas para intentar desorganizar las líneas de los enemigos. En Oliva Llevan los primeros fusiles rayados e intentan sobre todo dirigir su fuego hacia los oficiales. La artillería borbónica responde al fuego. Esta es la buena. En la fumaguerito. ¿El caballito? Una vez más, se produce un choque de caballería. Pim pam, mira los Soy caballeros. youtuber. Ahí está. Teníamos una reserva. De l'estelada, me cagué. Sí. Yo creo que mal saliente tiraré ahí. ¿A qué? Como pueden comprobar, la diversidad de uniformes era amplísima. No se podía reconocer amigos y enemigos por el color del uniforme. Básicamente, los hombres llevaban un distintivo verde en el sombrero si pertenecían al ejército del archiduque Carlos, y un trozo de papel o sábana blanca si pertenecían al ejército de Felipe V. Esa era la única manera de distinguirse entre los hombres, puesto que en para no matarse entre amigos, todo tipo de colores en estos uniformes. También las banderas llevaban un distintivo de color blanco en lo alto del mástil de bandera si pertenecían a las tropas de las 2 coronas o borbónicas, y amarillo en el caso de las tropas austracistas. Ahí no cau ningú terra. No em maten a cap. Hombre, alguna dispara tiene que matar a alguno. Un asco de trabuc. La caballería aliada es rechazada y tiene que volver a sus líneas para reorganizarse. Això ja va de bo per aquí, ara ja fan les cartes damunt la taula. Eixos 3 fan més feina que tots, ja. Sí. Esos 3 n'han mort ja 10 o 12, mira-los. El del gorro de Papá Noel està fent ahí. No me saca. El fotógrafo deu portar una fuma. Una fuma, tio. Mira, esos son los de Canal Nahuali en aquella época. Están ahí. Es el Josu Ternera del siglo XVIII. Del lado aliado podremos ver una buena representación de las piezas de artillería de la época, en sus 3 tamaños más usuales:
de 4, 6 y 12 libras. Los de 4 y 6 libras, los más pequeños, eran las piezas de artillería que se solían utilizar en batallas como la de Almansa. La de 12 libras, por su peso y dificultad de transporte, era utilizada principalmente en los asedios a las fortalezas. Que tira pedres. Els abotats als morros. Ja vull pegar una paliza a ese. Se li escapa de la mano y cuando tira la recta, la tira de costa y le tira damunt del públic i els ha rebentat allí davant. Los tiradores armados con fusiles rayados, Eso sí que tan paisó, solo 2 de para no cada llogarlos. 40 hombres, avanzaban y hacían fuego de precisión intentando abatir a los portaenseñas, a los portabanderas, a los abanderados que de alguna manera con esa enseña mantenían la moral y la posición de cada uno de los regimientos. Abatir la bandera podía causar que la unidad entrara en pánico y abandonara el combate. Por eso defender la enseña era uno de los objetivos primordiales de cada unidad. Quan perguen tornes a gravar.